¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de En Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Vamos a estar conversando pues de los jóvenes, de los muchachos, de las muchachas de la generación Z, que son este grupo de la población que nació entre 1997 y el 2012. Y bueno, que actualmente son pues nuestros adolescentes y nuestros jóvenes de la generación Z, y hablaremos también sobre pues qué está sucediendo justamente con este sector de la población. Han generado mucha polémica por diversos motivos. Recientemente supimos que presuntamente habían convocado a marchas políticas, y había llamado mucho la atención porque normalmente los jóvenes, al menos de las últimas décadas, no se habían involucrado directamente con actividades políticas. Pero bueno, de esto hablaremos con un psicólogo a quien le agradecemos que nos acompañe nuevamente, a quien estimamos mucho, le tenemos un aprecio muy grande, al psicólogo Efraín Palacios. Efraín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenos días. Buenas tardes, mi querido Mario. Pues es un placer, como siempre, venir a tu casa, esta casa importante pues que procura informar de la mejor manera a tus audiencias. Y pues, ¿qué puedo decir? Que me siento muy halagado de estar otra vez acá contigo, con todo tu gran equipo de trabajo. ¿Dónde insertamos a esta generación en particular? Se puso como muy de moda estar seccionando a la población, ¿no? Decir, estos son parte de la generación X, estos son de la generación Z, estos son los baby boomers, y a partir de ahí, pues ponerles varias características por razones sobre todo del momento en el que nacieron, la situación económica, política, social, y eso finalmente los va marcando. Pero una de las generaciones a las que se le ha puesto más atención quizá es a esta generación Z, que se les ha llamado que es una generación de cristal, que es una generación ansiosa, que es la generación que ha tenido mucho conflicto, apática. Se les ha dicho muchas cosas, pero bueno, finalmente son los muchachos de hoy que el día de mañana estarán controlando el mundo, el planeta, mi estimado Efraín. Fíjate que sí, Mario. Para empezar, qué bueno que lo menciono de esa manera, porque habría que contextualizar, ya que estamos en contexto, ¿no? Habría que contextualizar que hay un sociólogo húngaro que en el año de 1920 escribe un ensayo bien interesante que habla sobre los problemas de las generaciones. Este sociólogo se llamó Karl Mannheim, y este amigo pues empieza a hacer una descripción de lo que tú bien comentabas hace un momento, cómo podían definirse las generaciones. Y lo que tú acabas de señalar es bien relevante, porque lo que dice básicamente este sociólogo, que no necesariamente es que pertenezcan a un grupo de edades específicas, sino que están en un contexto histórico. Y ese contexto histórico les hace actuar a las generaciones de determinada manera. José Ortega y Gasset, este filósofo español, también lo refiere de esa manera, es qué contexto social le toca vivir a estas generaciones en diversos aspectos de hitos históricos, de movimientos sociales, de situaciones que les marcan a este grupo de personas y que les lleva inclusive a ser referentes para buscar soluciones a las problemáticas. En ese sentido, esta generación que acabas de referir tú, la generación Z, o también conocido como generación millennial, tienen las características, también lo señalaste, estas generaciones de cristal. Y la generación de cristal es un término que emplea una filósofa española, nacida en Barcelona, que se llama Montserrat Norbera. ¿Por qué lo decía así? Una generación de cristal en términos de carácter emocional. Son frágiles desde el punto de vista emocional, y eso lo estamos viendo ya en el contexto también de lo que dice la Organización Mundial de la Salud respecto de cómo está esta salud mental de esos jóvenes de entre 13 y 28 años. Son los adolescentes y jóvenes de esta etapa que nos toca vivir a nosotros, y que, ojo, muy importante, la Revista Mundial de Población nos dice que representan el 20% en México. Entonces, y la proyección que tiene la Organización Mundial de la Salud y la propia ONU nos habla que llegaremos a tener 1 de cada 3 mexicanos al 2030
serán de esta generación precisamente. Se le abren muchos retos a la autoridad, pero también son adolescentes y jóvenes que enfrentan situaciones como las que se han vivido al paso de la historia, pero hoy más marcado por cuestiones de crisis económicas. Parece que en México son recurrentes, mi querido Mario, y veremos más hacia adelante que así lo estarán enfrentando. Ahora se habla más de este cambio climático, son más conscientes del cambio climático. También se nos habla precisamente de que la situación económica no es la mejor para las personas, ya lo decía yo hace un momento, en crisis económicas, y ellos son muy, muy proclives a estar atentos también a esta situación, de tal manera que lo que no encuentran es esperanza de vida y libertad financiera. Y realmente creo que lo están viviendo muchos jóvenes aquí en Morelia, en Michoacán, en México, en el mundo. Estamos en un contexto de esta naturaleza y por tal motivo, a esta generación en particular le toca vivir la pandemia recientemente de COVID-19. A partir de ahí hay un parteaguas muy importante porque la Organización Mundial de la Salud nos había dicho en el 2013, fíjate nada más, desde el 2013 había advertido que al 2030 la principal discapacidad de la humanidad sería la salud mental. En dos vías, que hoy lo están enfrentando mucho los jóvenes y adolescentes. Ansiedad, no tanto depresión, pero son las dos que están prevaleciendo en ese sentido. De tal manera que teniendo este contexto muy relevante de cuál es la situación que les toca vivir, pues tendría razón esta filósofa Norbera en decir que es una generación de cristal. Es más, todos lo estamos padeciendo, es una realidad, pero hoy es todavía más. Desde el punto de vista neurobiológico, estos jóvenes están, sobre todo en la condición masculina, están en un proceso de maduración de lo que se le conoce como neurocórtex prefrontal. Es este pensamiento superior, el que lleva a cabo esta parte del cerebro y que en los jóvenes madura aproximadamente de los 26 hasta los 29 años. Es decir, para lo que les ha tocado vivir, se convierten en frágiles emocionales los varones. En el caso de las mujeres, esta estructura cerebral de pensamiento superior, proyección y demás, madura a los 21 años promedio. Por eso es que de alguna manera estamos viviendo y estamos viendo los que nos dedicamos a esto, sobre todo en consultorio. Yo lo veo mucho en mi consultorio, cuando doy psicoterapia cognitivo-conductual, que los que más se están acercando hoy en día con nosotros son los adolescentes y los jóvenes. Son más sensibles a lo que les está pasando. Ahorita, regresando de la pausa, platicaremos, por ejemplo, que a la generación Z de nuestro país habrá que sumarle todos estos factores que describen y que se describen a nivel internacional. Habrá que sumarle todavía un problema extra que le suma la ansiedad, que son los problemas de inseguridad que padece este país y que afecta principalmente a los jóvenes que pertenecen a esta generación. Incluso la principal causa de muerte de estos jóvenes hoy en día en México es la violencia. Entonces, también no es menor extraer, digamos, de estas características o de estas críticas también los problemas que le tocó vivir y que le está tocando vivir a los muchachos de esta generación. Ahorita vamos a regresar de la pausa. Me gustaría pedirte que comenzaras también a platicar cada una de estas características, es decir, estos problemas de ansiedad se dan por la situación que se está viviendo, se dan producto de, por ejemplo, los avances tecnológicos que han sido tan criticados, ahora tienen una vida muy intensa, pero a través de redes sociales, también generando muchos problemas de la inmediatez, el problema de la imagen, el problema de las críticas virales, no sé, muchos problemas que generan redes sociales y finalmente también la parte de los problemas económicos que enfrentan hoy esta generación que, pues ahí están las estadísticas, tienen menos probabilidades de tener, por ejemplo, una casa que sus papás, ¿no? O olvídense ya de las jubilaciones y olvídense de todo. Vamos a hacer una pausa y seguimos hablando justamente sobre estos temas. Regresamos nuevamente aquí a En Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Estamos conversando con el psicólogo Efraín Palacios, un tema que pues, nos tiene que ocupar y preocupar, porque estamos hablando de los jóvenes, de los muchachos de la generación, de esta llamada generación Z,
que, bueno, finalmente se están insertando al mundo laboral. Ya muchos de ellos están terminando sus carreras y bueno, finalmente comienzan a moldear también este mundo que en un futuro muy cercano estará en sus manos, mi estimado Efraín, ¿no? Con todo lo que eso pueda implicar. Y a veces me parece que han sido muy duras, no sé si injustas, las críticas y los señalamientos a quienes integran esta generación, principalmente esto que nos explicabas, el que se les critique tanto por ser una generación de cristal, una generación que dicen las críticas no es tan dura como los baby boomers, ¿no? O la generación X que está más impuesta a, al a la dureza, digamos, de las costumbres y las tradiciones de antes. Esta generación es, pues ciertamente más sensible, pero también eleva y ha transparentado mucho de los problemas que antes habíamos normalizado, ¿no? Es muy correcto. Fíjate, tú acabas de decir algo que es fundamental en términos de qué tan sensibles son estas personas de esta generación Z a las noticias. Y hoy en día la carga de noticias en los medios, por los estudios que se han llevado a cabo al respecto de qué porcentaje de información tiene una connotación de carácter violento o de noticia o de nota roja, como se le llama, es altísima, Mario. Entonces, de hecho, un estudio que realiza muy recientemente esta Comisión Financiera para la Infancia por parte de la ONU, que es la UNICEF, nos habla precisamente que en el caso de México, de la generación Z de México, 3 de cada 4 personas de esta generación entran en procesos complicados de salud mental en términos de ansiedad. ¿Por qué? Por recibir esa información. De hecho, consumen este tipo de información y se están alejando de la misma por esa carga informativa de radiografía, lo que está pasando en este país. Mucha violencia, muchos jóvenes involucrados, reclutados por el crimen organizado para atender sus prácticas, pues, poco éticas y demás, que afectan tanto, no únicamente la salud física, sino la mental de las personas, ¿no? Cuando recibes una nota de estas tan lamentables, lastimosas que se han vivido en este país, en donde encuentras que jóvenes son reclutados, un rancho que se hablaba allá en Jalisco, etcétera, pues toda esta información la reciben ellos y son muy sensibles a esta situación. De hecho, la ansiedad la podemos describir como ese proceso de angustia que vive la persona, pero de algo que no está confirmado, Mario. Es decir, una persona que recibe esta información, cualquiera, pero sobre todo ellos, es decir, a mí me puede pasar. Sin que le pueda pasar y sin que esté en un contexto propiamente para que esto le ocurra, pues lamentablemente se disparan una serie de mecanismos neurobiológicos que llevan a la persona a estar viviendo en lo que puede venir, que les puede dañar y están en esa condición, sí, con un malestar emocional muy marcado y de tal manera que los vuelve improductivos, los vuelve no echados para adelante, por decirlo de esta manera, porque tienen miedo. De hecho, el miedo no está mal que lo tengamos. El miedo nos activa precisamente para enfrentar una situación real. Pero en el caso de esto que acabamos de mencionar o que estoy señalando, es precisamente cómo los jóvenes tienen esta condición de decir, me puede pasar, puedo ser reclutado, puedo ser objeto precisamente de que me hagan daño. Y esa situación, en gran medida, bien lo advierte la UNICEF, se debe a situaciones evidentemente de carácter de noticia. Ahí ese estudio, que está muy bien realizado, nos marca eso. Por otro lado, las redes sociales, todo lo que son los dispositivos móviles. Hay un médico francés del Ministerio de Francia, se llama Michel Desmourget, y nos habla a través de su libro de La fábrica de cretinos digitales, precisamente el número de horas que disponemos o disponen los jóvenes para estar metidos en las redes sociales. Desde muy pequeñitos. El gran acierto de Michel Desmourget es ese, el que nos da información muy útil de cuál es el número de exposición que tienen los jóvenes. Y esto lo que vuelve en dos vías. Por un lado, a tener el estar tan presente en las pantallas, se activa una hormona que se llama dopamina,
que llega a tener altos niveles de presencia en el cerebro y esto pues vuelve adictos a los jóvenes. Y los vuelve adictos de tal manera que se presentan... Y les potencia la ansiedad. Totalmente. Ahorita discutimos esa parte. Yo recuerdo, Efraín, de algunos estudios que había sobre el uso de, sobre todo la televisión, ¿no? En las familias y los niños, a la que exponían a los muchachos. Entonces hablaban, dependiendo un poco de los países, pero bueno, se hablaba aproximadamente de un promedio de 4 horas al día. Entonces se hacían la suma, decían, un niño a los 18 años ya había pasado más tiempo en la televisión, frente a un televisor, de lo que iba a pasar toda su vida en un aula escolar, por ejemplo, para mostrar un poco también la forma en que se iban moldeando las conciencias y las formas de pensar. Esta generación nace con un celular prácticamente en la mano, ya no conciben la vida sin un celular conectado a redes, bueno, a internet y a redes sociales. Es decir, para ellos ya su mundo es ese. Entonces ahí estaremos hablando de 24/7, todo el día estarían conectados y eso les genera obviamente pues la adicción a la que tú te referías, la ansiedad, pero también se meten a un tipo de presiones distintas, ¿no? A las que teníamos en las generaciones anteriores. Están muy pendientes de temas de la inmediatez, de temas de moda, de temas de imagen, de temas, o sea, finalmente sí hay una presión muy fuerte hacia los muchachos, ¿no? De los muchachos hacia los muchachos. Sí, de hecho, mira, lo que ocurre precisamente con redes sociales es que cuando un chico o chica postea cierta información, lo que está en espera de manera inmediata es la recompensa. Y por eso es que cada que reciben un like, cada que reciben un buen comentario, ahí lo que se está detonando es dopamina. Nosotros vivimos con... Pon un ejemplo para que la gente que nos está escuchando o viendo sepa a qué te refieres con dopamina y sobre todo que digan, bueno, esto es similar a esto, ¿no? Bueno, para empezar, la dopamina es una hormona que nos lleva a estar en cierto grado de gusto. Y nosotros vivimos con 40 nanogramos por decilitro en condiciones normales de dopamina. Pero cuando empiezas a utilizar esos dispositivos móviles, se empieza a incrementar ese nivel de nanogramos por decilitro de dopamina, y entonces la gente quiere más, y quiere más, y quiere más, y entonces se vuelve inalcanzable, evidentemente, el grado de satisfacción que tiene la persona por ya recibió un like, quiero otro like. Ya no estoy conforme con todos los anteriores. Quiero más likes. Quiero mejores comentarios. No me dieron buenos comentarios. Voy a postear algo adicional para que evidentemente capte otra vez la atención de todos. Lamentablemente se convierte en una droga. Nosotros podemos llegar hasta 100 nanogramos por decilitro de hormona para estar en una condición de alto éxtasis. Para que tengas una idea, el fentanilo llega a ocupar hasta 1000 nanogramos por decilitro de dopamina, y cuando se logra esos niveles ya el cerebro ya no permite que haya más, porque si no lo destruye. Entonces viene un periodo de abstinencia y ahí se quedan las personas. Quieren más, pero ya no pueden. Por eso es que hay adicción. En el caso de las redes sociales, ojo, es bien delicado el tema. No van a llegar a esos grados, pero ya el hecho que rebasen 100 nanogramos ya es muy delicado, Mario. Y en ese sentido, pues bien lo dijiste, hoy, ¿qué hacen los papás, los tutores para complacer a los jóvenes? Ahí te va el celular, ahí te va el dispositivo móvil. Y entonces ese nivel de exposición es algo que también debería de normarse de manera muy importante. Ya lo está haciendo Australia, ya lo hace China. Bueno, ¿cuándo vendrá el caso de México que los legisladores empiecen a trabajar al respecto? Ojalá y pronto. Vamos a ir a una pausa, seguiremos platicando también sobre pues estas características de la generación Z y todos los problemas sociales que les están generando estos pues preocupantes problemas de ansiedad, entre otros, y algunos, ahorita platicaremos, muchos de ellos están totalmente fuera de su control. Sobre todo los que tienen que ver con temas de inseguridad, como ya lo comentamos, y ahorita regresando también platicar pues de los temas económicos que también le suman a esta ansiedad, porque pues tienen, o al menos se prevé un futuro complejo, por decirlo menos, para los muchachos de esta generación, ¿no? Vamos a la pausa y volvemos. Regresamos nuevamente En Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Estamos conversando sobre Generación Z,
que recientemente escuchamos hablar nuevamente de esta generación porque habían convocado algunas marchas en protesta por los temas de inseguridad y a mucha gente le llamó la atención que muchachos hayan convocado a marchas políticas, ¿no? Parece, y aquí es una crítica a quienes lo criticaron y a quienes lo intentaron descalificar, parece que los únicos que tenían esta capacidad o este compromiso había sido la generación del 68, la generación de los 60, los llamados baby boomers, y me parece que también es faltarle el respeto a las nuevas generaciones que están comprometidas y se ha visto, tú lo comentaste ahorita mucho, mi estimado Efraín, con temas sobre todo ecológicos, de respeto y de protección a las diversidades, a los derechos humanos. Sí, una generación muy comprometida con todos estos temas. Pero hablábamos que a estos problemas de ansiedad tienen una explicación y tú poco a poco lo has ido desmenuzando. Pero además de todo lo que se ha comentado, el problema económico que enfrentan estos muchachos, la falta de empleos, los empleos mal pagados y sobre todo un futuro poco esperanzador, pues le suma justamente a esta ansiedad que se está generando con ellos. Ya está demostrado, existen muchos análisis de que hoy ellos ganan menos, por ejemplo, que sus papás, que tienen menos posibilidades de tener, por ejemplo, su casa propia, de que no van a tener pensiones ni jubilaciones. O sea, el futuro para esta generación luce preocupante. Sí, luce preocupante. Este estudio al que yo me he referido por parte de la UNICEF maneja 7 países en una muestra muy interesante. Esos 7 países está Tailandia, Japón, Inglaterra, Suiza, Estados Unidos, México, Sudáfrica. Y de todos estos países resulta que los jóvenes de la generación Z mexicanos sí encuentran estos desafíos que estamos hablando sobre cuestiones económicas, climáticas, problemas geopolíticos que se dan, estas guerras, ¿no? Pero también afrontan la situación y ellos se asumen también como que pueden ser más comprometidos con su planeta, con su país, y de tal manera que es la diferencia que marcan con los jóvenes de esta misma generación de otros países. Eso habla muy bien de la generación Z de México. Y bien lo decía, creo que hemos sido muy injustos al descalificar a la generación Z. De hecho, Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, con otros actores políticos en el 86, hubo un movimiento muy interesante, me tocó vivirlo, ya también estoy viejito, debo decirlo, ¿no? En la Universidad Nacional Autónoma de México, cuando hubo este movimiento del CEU famoso, ¿no? Y salieron a responder sobre lo que consideraban que era injusto. Estos jóvenes de hoy en día están reclamando lo mismo. Lo que están pidiendo a las autoridades, inclusive fuera del contexto político, no están criticando a ningún partido. Ellos lo que están pidiendo es soluciones para su salud mental, son más conscientes de ello. Están pidiendo soluciones para lo que bien decías hace un momento, que cómo le dan certidumbre económica, libertad financiera al futuro. Es impresionantemente alarmante, yo lo veo así, que el Banco de México haya recortado hasta en 20 ocasiones ya la tasa de interés en este país para llegar a 7 puntos, que mantiene en cierto modo la inflación un poco a raya, pero está desalentando las inversiones. De eso están conscientes los jóvenes de la generación Z. No son personas que estén ajenas a la situación en general, están muy conscientes de lo mismo y esto, por supuesto, les hace ver que pues simple y sencillamente pues no hay futuro. Y como no ven futuro, pues viene el proceso de ansiedad. Se activan estructuras cerebrales muy interesantes, que es la amígdala, la primera de ellas, la hipófisis, que detona por ahí 2 hormonas muy interesantes, que es la epinefrina y la norepinefrina, que tienen que ver básicamente con una respuesta de, a ver, lucho o huyo, ¿no? O sea, si puedo entrarle, voy y le entro al tema, pero si no, pues me dedico a huir. Se activa el sistema nervioso autónomo simpático y esto hace que nos sintamos muy mal, con taquicardias, con hiperventilación, con midriasis, que es que las pupilas de los ojos se agrandan, etcétera. Empezamos a tener una serie de respuestas realmente físicas que, pues, al somatizarla por parte del joven, pues, le hace sentir muy mal, ¿no? A todos nos ha pasado. Hasta que entra la contraparte, que es el parasimpático, y bueno, regula otra vez todas estas condiciones. Pero la realidad de las cosas es que esto cognitivamente también está alterando muchas de las situaciones que vive en esta generación.
El sueño, por ejemplo, la higiene de sueño. Ya son personitas que no me duermen mucho. Y al no dormir mucho, en las 8 horas, más o menos 7, 8 horas reglamentarias, deja de haber procesos neurobiológicos muy importantes como una limpieza en el cerebro que hace el líquido cefalorraquídeo. De tal manera que eso siempre da posibilidades de que haya un mejor proceso de pensamiento. No lo están consiguiendo por esta situación también. Por eso su reclamo genuino es a instituciones, autoridades, sin distingo de que si es del Morena, si es del PRI, del PAN, no, nada. Ellos quieren respuestas de cómo les dan esa libertad financiera a la que tienen derecho, cómo les dan mejores condiciones de vida, cómo los alejan de estos escenarios de delincuencia organizada, de noticias que vienen y les agreden su estabilidad emocional. Y por otro lado, lo más importante es cómo les permiten una vida digna laboralmente hablando. Que ese es el gran reto, me parece, de los estados modernos, sí, porque uno voltea a ver, por ejemplo, el futuro de estas generaciones, en el cual además uno está inserto, y bueno, no tienen empleos estables, decíamos, no van a tener derecho a jubilaciones ni a pensiones, pero además es una de las generaciones más endeudadas de la historia. Cada muchacho ahorita, porque además hay una tendencia, seguramente esto generará una burbuja financiera en un futuro muy cercano, les dan tarjetas pues prácticamente sin ningún requisito, y esto está generando también un problema financiero a los miembros de estas generaciones que tarde o temprano tiene que tronar, ¿no? Entonces son muchísimos problemas los que enfrentan estos jóvenes, pero también habrá que decirlo, mi estimado Efraín, y en esta generación descansa quizá uno de los mayores cambios tecnológicos en la historia de la humanidad. Ahorita que está en boga todo lo que le llaman la inteligencia artificial, es empujado en gran medida por los muchachos que nacieron con un celular en la mano, con una tableta conectados a internet, y que este cambio no sabemos a dónde nos va a llevar. En gran medida ha sido empujado por ellos y va a ser sostenido por esta generación que, insisto, no sé qué cambio tan radical tendrá la humanidad, pero estará en manos de esta generación. Y mira, bien lo dices, estos nativos digitales nos dan la oportunidad de que puedan utilizar la inteligencia artificial para cosas buenas, para que realmente los avances tecnológicos no sustituyan la mano de obra, sino simple y sencillamente beneficien mucho de lo que está ocurriendo hoy en día. Estos jóvenes que están también haciendo propuestas, ¿qué es lo que destaca este informe de la UNICEF? Creo que vale la pena tomar en cuenta que 5 de cada 10 tienen esa posición de decir cómo contribuyo. Entonces, si no me hace caso la autoridad, la institución, cómo yo sí participo en este tipo de cuestiones. Están dando respuestas, yo creo que serán los que darán las respuestas, y por eso es que, como bien lo mencionabas, debe de haber políticas públicas que cobijen principalmente, para lo que viene, para lo que me invitaron ustedes hoy, la salud mental. Está deteriorada. El Instituto de Métricas de Salud que está en Washington nos habla de un estudio muy importante de carga mundial de enfermedades, de lesiones y de factores de riesgo. Y lamentablemente los datos que nos dan con respecto a la salud mental no son nada halagüeños. Ya lo dice también la misma Organización Mundial de la Salud, en términos de su boletín de septiembre, del 2 de septiembre de este año, que nos dice que más de 1,000 millones de personas están enfrentando trastornos de salud mental. A nivel mundial, Mario, eso es caótico hoy en día. Y eso lo están abrevando los jóvenes. Por tal motivo, necesitamos, a través de estos espacios, sí informar adecuadamente y decir también, desde el punto de vista de la salud mental, que hay posibilidades de que tengan ese bienestar emocional. ¿Cómo? Pues aliméntate bien. Una dieta mediterránea. ¿Cómo? Una higiene de sueño, 7, 8 horas de sueño. ¿Cómo? Haz ejercicio. ¿Cómo? Planifica tu día a día. Y todo esto los va a llevar a que, si aprendiendo algo nuevo, van a restituir su proceso cerebral y va a bajar el nivel de ansiedad al que tienen derecho ellos y todos en general. Vamos a hacer una última pausa y regresamos. Me gustaría que le hablara sobre todo a los padres de familia de estos adolescentes y jóvenes, y que les hicieras algunas recomendaciones. Sobre todo, yo me parece que acudir siempre con un especialista es una de las mejores recomendaciones que puedas hacer. Ahorita, después de la pausa, lo comentamos. Volvemos.
Regresamos nuevamente en esta parte final de En Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Estamos conversando con el psicólogo Efraín Palacios y agradecerte nuevamente que nos acompañes, Efraín, para entender esto, pues esto que le pasa a la sociedad hoy en día. Hablamos de que son pues prácticamente adolescentes y jóvenes los que están insertos en esta generación Z. Jóvenes además que ya normalmente dejan la casa de los padres ya a los 30 a veces, ¿no? O a veces se quedan un poquito más. Entonces siguen siendo responsabilidad o al menos, digamos, todavía forman parte del núcleo familiar. ¿Qué le recomiendas a los papás que pueden llegar a tener algún problema con los muchachos? Problema me refiero a temas de ansiedad y lo que se puede derivar de ahí, pero también a los muchachos, Efraín. Mira, quizás yo no sea quien deba de recomendar, pero procuro actualizarme profesionalmente año con año. Hoy tengo estudios de neurobiología del comportamiento y por eso procuro hablar con todo este contexto que te estoy dando. Pero por otro lado, sí pudiera dar algunas sugerencias, ¿no? Primero, si va a visitar a un psicoterapeuta, primero, que esté actualizado profesionalmente. Hoy en día veo que muchos colegas, híjole, como que les cuesta trabajo actualizarse. Necesitamos una actualización profesional permanente, como en el caso de todos los profesionistas. Punto número 2. Si usted lleva a su hijo, está observando adolescente que tiene una conducta un tanto inadecuada, que a usted, papá, le parece que no es la mejor, pues acuda con el psicoterapeuta. Y lo primero que tendría que ordenar el psicoterapeuta es es lo que yo hago con mis pacientes cuando se quedan conmigo, ¿no? Lo primero que me traes es un certificado médico para saber cómo estás en general de tu química sanguínea. Y la recomendación es una química sanguínea de 33 elementos de menos, ¿no? Para que tengas, evidentemente, elementos de no estar atendiendo una situación orgánica cuando puede ser dinámica, cuando puede ser totalmente orgánica. Ese es el punto número 2. Hoy sí veo mucho compromiso por parte de papás y mamás, sobre todo las madres, más pendientes de sus hijos, en términos de decir, yo no puedo, ya me enseñó el COVID que esto sí es una realidad, a mí me afecta, a mi hijo también le está afectando y necesitamos acudir a especialistas. Hoy tenemos que buscar soluciones integrales entre nutriólogos, entre médicos generales, entre psiquiatras, pero por supuesto quienes como yo nos dedicamos a la psicoterapia. Y la recomendable hoy en día es la que yo ejerzo, la cognitivo-conductual, que es parte de las terapias de tercera generación. Hay dialéctico-conductual, hay de aceptación y compromiso. Todas estas que sean de tercera generación le van a hacer bastante bien. Y una práctica muy recomendable, tomé estudios este año con la Facultad de Medicina de la UNAM, de mindfulness aplicado a la psicoterapia. Fundamental hacer mindfulness, para que nos tenga en el aquí y el ahora y no nos derive a procesos de ansiedad, Mario. Entonces, eso para tanto adultos como chicos, pero si los padres que llevan la tutoría pues están pendientes de su hijo, de los cambios de comportamiento que pueda tener, pues hay que descartar primero que pueda ser una cuestión orgánica y nos vamos a la parte de la psicodinámica, ¿no? ¿Qué elementos hay que observar, por ejemplo, cuando uno siente ansiedad, que sí ya requiere de la asesoría de un profesional y no solamente es por un tema de estrés o un tema pasajero, digamos? Mira, por ejemplo, voy a hablar de un trastorno de ansiedad generalizada. Es esa persona que lamentablemente todo le preocupa, todo. Es decir, voy a ir a la escuela, no, pues a lo mejor en la escuela me va a ir muy mal. No hice la tarea, me van a correr. Y entonces empieza a hacer una serie de suposiciones sobre algo que todavía no está sentado ni que vaya a ocurrir de esta manera. Las mamás o los papás, mi hijo va a ir a un campamento. Ah, no, pues quién sabe si se vaya a accidentar el vehículo, quién sabe si va a haber grupos delincuenciales que van a raptar, a lo mejor hay un loco que anda ahí con un cuchillo destazando a personas. Digo, todos esos escenarios que nos llevan a entrar en ese proceso de ansiedad, que no están confirmados, Mario, sino tú como yo, con muchos papás y mamás que escuchan tu programa, están muy centrados en tomar decisiones lo mejor informadas, ¿no? De tal manera que cuando algo ya se sale de esa normalidad y la gente está poniendo su pensamiento en decir lo que viene es catastrófico, ahí hay que acudir con el psicoterapeuta. Ahora bien, tenemos un cerebro imperfecto.
el 95% de los procesos mentales son subjetivos. Entonces eso también nos lleva a que muchas de las decisiones sean muy equivocadas. De hecho, creo que es un dato que ya di aquí, pero lo vuelvo a repetir. En neurociencias tenemos hoy en día que al día se toman 2.164 decisiones. Todos, sobre todo los adultos. Pero de esas 2.164 decisiones, el número de que sean correctas es bajísimo, precisamente por la subjetividad con la que vemos las cosas, ¿no? Entonces yo creo que, por eso vuelvo al punto, en el mindfulness hay que aplicar más yoga, más meditación, más procesos reflexivos de lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, para qué lo vamos a hacer. Y eso va a bajar niveles de ansiedad. Ahí está una clave muy importante. Ahora, a más de uno nos va a decir, Efraín, el país no está como para relajarse, ¿no? Pero ya me parece que tú te refieres a cuando la ansiedad ya te quita el sueño, te genera insomnio, te da problemas, por ejemplo, de alimentación, te genera ya una actitud incluso agresiva. Ahí es ya cuando te está afectando directamente, ¿no? Totalmente. Y sí, el comportamiento cambia drásticamente, ¿no? Hay personas que no quieren salir de casa. No, yo no quiero salir porque me siento más seguro en casa, pero después pasan 2 minutos y tampoco se siente seguro en casa, ya quiere salir, pero sale. En fin, hay una inestabilidad emocional por parte de la persona. La recomendación sería de lo que Paul Emke nos dejó hace ya más de 30 años, ¿no? El identificar de las 6 emociones universales cuando empezamos a notar los papás que hay una emoción persistente de enojo, de tristeza, de asco, de ira, ¿no? De sorpresa. Cuando es persistente esa emoción por más de 2 semanas, entonces, bueno, ahí también tenemos un chico que está triste, lo dejó su novia, adolescente, su primer noviazgo, lo deja su novia, se la pasa llorando, no baja el rendimiento escolar, ya no quiere hacer absolutamente nada. Bueno, pues es motivo de que no nos alarmemos, pero hay una razón muy clara del por qué está viviendo esta situación. Aquí lo que tenemos que hacer también es apoyarse. Ningún papá ni mamá sabe. A ti y a mí nos tocó enfrentar una ruptura sentimental en su momento y sobre todo en la adolescencia. Y seguramente todavía la recuerdas. Yo también, ¿no? Pero eso quiere decir que son situaciones que se pueden salvar. Pero hay que conducirlos adecuadamente. Hoy necesitamos más a la psicología, a la psicoterapia desde el punto de vista preventivo, no correctivo. Me queda un par de minutos. Híjole, nos faltó tiempo, mi estimado Efraín. A ver, había leído que ha disminuido un poco los problemas de depresión y se han incrementado los de ansiedad. No sé si tú lo coincides con esto que se ha comentado. Y finalmente, ¿qué otros problemas, además de la ansiedad, hay que observar de salud mental de los muchachos de la generación Z? Bueno, en México un problema de salud mental muy grave es el de las adicciones. Es el principal acá en México. El punto número 2 están precisamente el tema de la ansiedad. De hecho, es lo que más veo en consultorio. Y lo veo más en mujeres y adolescentes que en figura masculina. El tema de la depresión ya viene para la tercera edad, más o menos. Personas que están básicamente abandonadas, que tienen mayor conciencia de que su deterioro como individuo en términos de salud física está decrementándose. Entonces estas personas sí me entran en procesos de depresión. Pero sí, subsiste hoy en día lamentablemente el tema de la ansiedad y es generalizada, querido Mario. Tus datos, compártenos tus datos, mi estimado Efraín, para quienes tengan todavía inquietudes de seguir conversando contigo. Mira, pues yo tengo una página web que es efrainfpalacios.com. Ahí me pueden encontrar, ahí están mis redes sociales, hay un punto de contacto para que entren en contacto conmigo, valga la redundancia, pero pues sí, hay mucho que hablar al respecto, muchísimo, Mario. ¿Tienes página de Facebook o TikTok? Sí, tengo página de Facebook, está Efraín F. Palacios, y también en LinkedIn, en TikTok no me gusta porque ese nos genera mucha dopamina. Bueno, pues ya cuando abras tu TikTok vendrás a comentárnoslo, ¿no? Que claro es ahí que donde sí. Están los muchachos de la generación. Es Muchas correcto. gracias, mi estimado Efraín, gracias. Es un placer estar aquí, pues que haya, como siempre, lo mejor para el 2026, para todos, Mario. Igualmente. Gracias a usted por habernos acompañado. Pase un excelente día.